colegas. Ahí le mandé la foto, diputado. Ya, vamos a ver entonces la cuenta. Gracias, Ana María. Por favor, si hay dar lectura de la cuenta. Sí. Oh, a ver, espérenme un segundo. Uy, no. Va, no se abre. Esperen un segundito porque la voy a buscar en la mía. Más no se abre. Esperen un poco. Aquí está. Ya. Se recibió un proyecto iniciado en moción de varios diputados para modificar la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía en materia de esterilización y adiestramiento en el sentido que indica. Un oficio del subsecretario de Hacienda mediante el cual responde a uno de la comisión e informa los acuerdos alcanzados por las asociaciones de funcionarios de la salud pública del país y el contenido específico de cada uno de ellos en materia de pago de bonos. Un oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, del Subsecretario de Servicios Sociales, del Subsecretario de Redes Asistenciales, que remiten glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2020. Eso es todo. Gracias, Ana María. Sobre la cuenta, ¿alguna palabra? ¿No? ¿En puntos varios, colegas? ¿No? ¿Tampoco? Bien. Entonces, No. continuemos con la tramitación. Estamos entonces en el punto, en la indicación 40, pero antes veríamos la que ingresó el diputado Chalper, ¿cierto? Hay otro reemplazo, me dicen. A ver, esperen un segundo. Ojo, hay 3 reemplazos que llegaron antes de la cuenta que los voy a leer a continuación. Del diputado Gabriel Boric por el diputado Vlado Mirosevic, del diputado Durán por el diputado Chalper. Esos son los dos, no, dos, eran dos nomás, no me llegó un tercero. Esos dos. Ok. Entonces, comencemos con la indicación del diputado Chalper, ¿no? Ya. Es una indicación de los diputados Chalper, Ricardo Celis, Juan Luis Castro y Jimena Sandón para agregar en la letra E del artículo 16b, a continuación del punto aparte que pasaría a ser punto seguido, el siguiente párrafo. Se entenderá que la voluntad ha sido expresada de forma reiterada, se ha quedado registrada por el solicitante por escrito en los siguientes momentos identificados en esta ley. 1. Al diagnóstico, según lo dispuesto en los artículos 16A y 16F. 2. Al ofrecer cuidados paliativos, según lo dispuesto en el artículo 16E, letra B, y en el artículo 5, letra D, de la ley 20.584. 3. Al ser evaluado por un médico psiquiatra, según lo dispuesto en el artículo 16B, letra D, y 4, inmediatamente antes de practicar la asistencia médica para morir, según lo dispuesto en el artículo 16F, letra I. Yo creo, me da la idea, pero puedo estar equivocada, que donde dice y cuarto debiera decir o cuarto, porque me pareciera que estos 4 elementos no son copulativos o son copulativos. Son copulativos, diputado. No es que sean copulativos, lo que pasa es que, presidente, le pido la palabra. Tiene la palabra, Diego. Ya, gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los colegas. No, lo que pasa es que aquí nos estuvimos cabeceando con los diputados Celi Castro y también la diputada Sandón,
de cómo poder dejar constancia de que había una voluntad reiterada, pero al mismo tiempo no introducir una nueva discusión. Entonces dijimos, ¿cuáles son los momentos en los cuales, de acuerdo a la ley que estamos aprobando, hay que expresar una voluntad en alguna dirección? Ok, vamos a considerar que la voluntad es reiterada en la medida en que todos esos momentos en donde habría que expresar algún tipo de voluntariedad se hace. O sea, la idea no es agregar nada nuevo, por eso es copulativo. No es que sea copulativo en el fondo, sino que hace alusión, secretaria, a los distintos momentos que podrían dar para expresar la voluntad de acuerdo a lo que estamos regulando. Eso es, y la verdad que nos parece que es una buena manera de resolver un tema que es importante, porque no podemos dejar la expresión reiterada puesta al azar, porque eso podría abrirse a la interpretación más increíble, pero al mismo tiempo tampoco creemos que sea este el espacio para generar nuevas controversias dentro de la comisión. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Sandón, si quisiera intervenir o No, las palabras, ¿no? no, es que lo que pasa es que no sé si ustedes recuerdan que se dio toda esta discusión, Sí. que en general había más o menos consenso, pero había que dejarla muy bien redactada y que podemos seguir discutiéndola claramente ahora, presidente, pero justamente para que no existieran interpretaciones y quedaran cabos sueltos en el futuro. Perfecto. Bien, entonces la ponemos en votación si no hay más palabras, ¿no? Oye, perdón, presidente, estoy conversando Bien. con que hay personas en sala para entrar, la gente del Ejecutivo, me extrañaba que no estuvieran. Jaime González me dice que está en espera. No, ahí se les hizo entrar simultáneamente. Ya, genial. Entonces ya está el doctor Acosta, debería estar por ahí entonces, y don Jaime. Buen día, don Jaime. Buen día, diputado. Un gusto saludarlo. Sí, igualmente. Oiga, me salté me salté el punto varios, ¿cierto? ¿Les di la palabra? Sí, dio la palabra, pero nadie la pidió. Sí, es que yo tenía anotado uno, pero ahora que veo a lo ejecutivo quisiera dándole la palabra, se me olvidó tomarla yo mismo. Así que les pido si podría usar mi varios, un minuto, colega. Aprovechando que está el ejecutivo. Bien, gracias. Oiga, sí, colega, estaba revisando ¿es decreto o ley? No es la formalidad, pero el de la extensión del estado de excepción, lo que vamos a discutir y votar el día de mañana. Y la verdad es que me llama la atención la ausencia de argumentos técnicos, científicos del decreto. Es decir, el decreto es una formalidad. El decreto lo que dice es, el único número son los casos de contagio. Dice, y en función de este contexto es que se justifica mantener el estado de excepción por 3 meses, por 90 días más. Y lo que hemos discutido acá, y en eso yo quería a través de los asesores también hacerle un llamado al ministro y al ejecutivo de que el día de mañana se puedan entregar argumentos. Creo que hay una preocupación general en relación a la situación sanitaria que enfrentamos, pero no hay ninguno. Es decir, no hay ningún punto de vista de la efectividad sanitaria, desde el punto de vista o por regiones, parece casi como algo ya dado. Me di el trabajo de leerlo y es una formalidad, lo que hace es hablar de los decretos que se hicieron, los que vienen, no hay ningún argumento. Entonces, creo que es necesario, no desde el punto de vista de convencer, sino desde el punto de vista de la transparencia, de cómo se le comunica al país una decisión tan importante como prolongar un estado de excepción que es algo muy excepcional. Yo creo que el Ejecutivo debiera hacer un esfuerzo mayor en relación a poner sobre la mesa cuáles son los argumentos para prolongar esta decisión. Así que le hago el llamado ahí a través de los asesores para que lo puedan conversar con el ministro, porque si mañana en la sala ese es el nivel de la argumentación, creo que vamos a tener una discusión respecto a la ausencia de transparencia y no del tema de fondo. Creo que sería un problema porque va a haber mucha gente siguiendo el debate. Así que quería solo señalar ese punto. Don Jaime, tiene la palabra.
Presidente, sobre el punto, sin perjuicio que lo pueda complementar el doctor Jorge Acosta, señalar que la señora subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, la semana pasada se refirió a los argumentos sanitarios de mantener el estado de excepción constitucional. Entiendo que mañana la comisión va a tener una sesión respecto a este tema para contestar las preguntas que están pendientes. A sabiendas de aquello y habiéndome comunicado con vuestra asesora, le comunicamos que era muy difícil que la señora subsecretaria pudiese estar mañana porque tiene una visita programada a Los Ríos, sin perjuicio de lo cual nosotros enviaremos respuesta por escrito a todas vuestras consultas. Y si existiese otra, nosotros tenemos la mayor de las disposiciones y voluntades para complementar todo aquello que sea necesario y pertinente. Y eso es, presidente, en relación a lo de mañana y a los argumentos sanitarios que van a estar en parte en la respuesta al oficio que va a dar la señora subsecretaria por escrito. Y no sé si el doctor Jorge Acosta, si usted lo tiene bien, presidente, podrá complementar la respuesta que yo ya he dado. Muchas gracias. Doctor Acosta tiene la palabra, si quiere tomarla. Gracias, presidente. No solamente complementar que, a la luz de lo que usted menciona, fue muy importante la sesión de la semana pasada en la cual pudo asistir la subsecretaria, y no solo ella, sino que también estuvo el doctor Gabriel Rada, digamos, experto en los temas de evidencia, de medicina basada en la evidencia, estuvo la presidenta también del Colegio Médico, estuvo también la subsecretaria Martorell, y la verdad es que, más allá de las posiciones políticas coyunturales que cualquiera pueda tener, entiendo que todos sacamos el limpio de que esta era una medida, digamos, que contribuía a disminuir el riesgo de aglomeraciones en los horarios nocturnos, que es donde se ha visto que hay una mayor propagación, ya no por personas que sean súper contagiantes, sino que por eventos que sean súper contagiantes, como son las fiestas masivas, por ejemplo, o situaciones similares. Por lo tanto, como usted lo mencionaba, diputado, nosotros acogemos el comentario y yo creo que bastaría atenerse, ¿cierto?, a los argumentos dados por todas las partes en la sesión de la semana pasada para concordar en que esta es una medida que contribuye al manejo de la pandemia. Sí, no puedo dejar de responder, pero no concordamos nada la semana pasada, asesor Acosta. Y si usted me pregunta, me parece que los argumentos que se dieron, sobre todo por parte de la subsecretaria, era argumento de lo que se buscaba, pero no de en qué medida ha sido efectiva la política de restringir mediante el toque de queda la movilidad, porque bien se podrían cerrar los bares sin toque de queda. Entonces no adelantaría ni pondría palabras en la boca de los parlamentarios de acuerdos que no hemos tomado, porque no lo hemos hecho. Ni siquiera hubo tiempo, por eso es que pedimos una nueva sesión con la subsecretaria para poder hacer preguntas respecto a los temas donde teníamos dudas, y lo que hubo al final fue una descripción de focos de contagio que cualquiera persona podría hacerlo leyendo la prensa. Es decir, bueno, en Cachagua hubo un foco de contagio, hubo uno en Puerto Vara, hubo uno, y en función de los casos puntuales es difícil construir una norma. Así que trataría de no adelantar tanto conclusiones de una sesión. Es el debate que se va a tener mañana, por tanto, en lo que sí concordamos en que es necesario tener un poquito de mayor información, sobre todo en la formalidad, que es en el decreto que se ha ingresado por parte del presidente de la República. Está don Diego Chalper, tiene la palabra. Sí. No, dos cosas muy breves, presidente. Bueno, yo creo que sería importante que el ministerio, porque yo hasta donde entiendo la medida del toque de queda, que no es este el lugar para tener la discusión posiblemente, o no abundar en ella, pero dice relación con que el mayor foco de contagio se da en reuniones sociales, fuera del horario laboral, en horarios normalmente asociados a eso. Entiendo que hay una estadística que habla de ese. Sé que es un tema controvertido, si todos estos temas son controvertidos, si no fueran controvertidos no habría discusión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sería bueno que nos den antecedentes de eso, cosa que no aplica, por ejemplo, en los horarios laborales, donde hay más capacidad de poder generar protocolos, en fin. Entonces, sería interesante. Y lo otro, yo me alegro que el diputado Crispi levante el tema, porque quiere decir que está abierto a ser convencido. Entonces, en una de esas lo convencemos y termina votando mañana a favor, lo cual para mí sería una cosa muy valiosa. Gracias, presidente. Por supuesto. El diputado Chalper me conoce, siempre he estado disponible a ser persuadido. En eso. Ya, bueno, vamos a continuar con la discusión. Estábamos, antes de que ingresaran los últimos colegas... Quiero hacer presente, diputado, algo. La diputada Andrea Parra pareciera que va en un auto
y ustedes saben cuáles las normas que ha establecido el comité, que no se puede votar ni poner presente, o sea, sobre todo no se puede votar cuando se va en un auto, aunque esté detenido. Se los hago presente nomás antes que empecemos las votaciones. No es una norma mía, ustedes saben, ¿no? Que eso es una regla que impuso el comité y que han sido súper estrictos en eso. Eso es efectivo. Lo único que nos defiende es la norma. No sé, Andrea, si en algún momento puedes como detenerte y entrar a algún local o algo para poder votar. Sí, voy a intentar, presidente. Lo que pasa es que yo le manifesté a usted en su momento que yo era la nueva integrante de la comisión y soy de regiones, a diferencia de la mayoría de ustedes, y la única posibilidad de viajar es en esta hora. Pero voy a hacer el intento, voy a tratar de llegar a algún lugar para poder detenerme. Mientras tanto voy a estar presente solamente en la comisión. Gracias. ¿Presidente? Diputada, gracias. ¿Presidente? Ya, colegas. Sí, diputado Celis. Sí. No, por una cuestión de fair play, yo me pareo con la diputada Parra hasta que ella pueda parar en su automóvil y votar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No esperaba menos de Andrés Celis. Muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a votar la indicación del diputado Chalper. No sé si todos la tienen acceso a ella. Una indicación que ya dio cuenta el diputado, que está firmada por el diputado Celis, Castro, Sandón y Chalper, en relación a la reiteración de la solicitud para la eutanasia, que no es más que reiterar básicamente otras disposiciones que están en la misma ley, cosas que incluso ya hemos aprobado y que las pone de manera copulativa. En particular lo voy a leer, Diego, para quienes han integrado, pero señala para agregar la letra E del artículo 16b, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente oración. Se entenderá que la voluntad que ha sido expresada de manera reiterada se ha quedado registrada por el solicitante por escrito en los siguientes momentos, indicados en la presente ley. Primero, al diagnóstico, según lo dispuesto en el artículo 16A, 16F. Segundo, al ofrecer cuidados paliativos, según lo dispuesto en el artículo 16E, letra B, en el artículo 5, letra D, de la ley 20.584. Tercero, al ser evaluado por un médico psiquiatra, según lo dispuesto en el artículo 16b, letra D. Y cuarto, inmediatamente antes de practicar la asistencia médica para morir, según lo dispuesto en el artículo 16f, letra I. Es decir, ordena, me parece que respecto al debate que teníamos la sesión pasada, ayuda a tener una interpretación clara respecto a lo que significa la voluntad reiterada. Presidente. Diga, diputado Torres. Presidente, solo a modo de consulta, excúseme porque me acabo de integrar y tampoco voy a poder votar porque voy en unos 5 o 10 minutos recién a llegar a un lugar donde pueda hacerlo. Pero respecto de esta indicación, algunas preocupaciones que me gustaría que pudieran ser aclaradas por los autores. Primero, ¿afecta esto a la voluntad anticipada? Porque sería ridículo que estableciéramos tantas etapas de ratificación de una voluntad si es que obviamente el paciente no está en condiciones de poder hacerlo a propósito de la utilización de esta voluntad anticipada. En segundo lugar, ¿por qué 4 oportunidades? ¿Ya? Eso es lo que no entiendo. ¿Y por qué dentro de esas oportunidades además se establece justo en el momento antes de que vaya? Entonces hay una serie de momentos que ahí están normados, que a mí me hubiese gustado mucho que hubiésemos podido debatir un poco más y que hubiesen justificado realmente que no es una decisión arbitraria, ¿ya? Y que tiene algún sentido científico o que tiene algún sentido que nos pueda demostrar que efectivamente pedirle al paciente 4 veces que ratifique su voluntad tiene algún sentido práctico y realmente no distorsione lo que la ley está disponiendo. Presidente. No sé si alguno de los diputados Castro. Sí. Bueno, yo he compartido esta indicación a propósito de la discusión que tuvimos días atrás, que estaba situada recordemos, en 3 semanas, 3 veces, en distintos momentos la autorización. ¿Qué es lo que está acá planteado?
que simplemente haya, perdona, que simplemente cuando una persona se somete por normativa a 4 momentos distintos que son propios de cada caso, y los momentos son los que están señalados ahí, estos no son momentos inventados, son circunstancias que necesariamente todo paciente va a ir pasando al momento del diagnóstico, al momento de la consulta con el psiquiatra, al momento del comité de ética u otro. O sea, la reiteración o perseverancia de que una persona solicitante de eutanasia no está cambiando de opinión, en vez de colocarla con plazos arbitrarios, como se había puesto en la indicación original, pero sí entendemos que queremos corroborar que hay una idea y una convicción. Eso es lo que aquí se busca. Entonces, hay 4 momentos diferentes en el proceso, que están todos señalados en el proyecto de ley, por los cuales pasa un paciente. Y en esos momentos, aquí se hizo la adaptación, lo que se pide simplemente es la ratificación de la voluntad en esos instantes de su búsqueda de eutanasia. Eso es todo. O sea, en vez de inventar plazos o frecuencias de peticiones, aquí simplemente se acentúa en la realidad a las etapas naturales por las que va a pasar cada paciente requirente, y en esos momentos se le pregunta, bueno, ¿usted está seguro, no es cierto? ¿Usted ha pedido esto? Sí. ¿Está seguro? Perfecto. Lo mismo con el psiquiatra, lo mismo con el comité. Eso es todo. Perdón, diputado Sangüesa. Entonces, yo pienso que esto recoge el sentido de búsqueda de perseverancia, no extiende plazos que no sean los naturales, porque los pacientes van a pasar por estos 4 momentos, cada uno de ellos, los que soliciten eutanasia, y me parece que lo deja naturalmente en la evolución propia de una persona que queremos todos, también la familia y el mismo, tener claridad de que no está cambiando de opinión en las distintas etapas naturales y propias de la petición de eutanasia. Es solo eso, y me parece que recoge el sentido de lo que se había propuesto en la comisión respecto a la validación de esa conducta y convicción perseverante de requerir la eutanasia. Gracias. Sí, y presidente, yo agradezco la respuesta, y solamente de verdad con el afán de poder clarificar, presidente, cómo va a operar esto. Porque ya entendí la razón de fondo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si el paciente, entregado el diagnóstico, no decide ahí, digamos, en ese momento, o en qué etapa después del diagnóstico? Porque un paciente no le van a entregar un diagnóstico y va a decir de inmediato que va a tener que quiere someterse a una eutanasia, ¿no? Esto es un proceso reflexionado. Entonces, ese primer momento no me queda claro cuánto tiempo después de entregado el diagnóstico puede ser emitido, ¿ya? No sé si me explico, pero no es a la entrega del diagnóstico que el paciente dice que era eutanasia. Entonces, si no lo ha dicho ahí, luego. Es claro, porque si no lo ha dicho ahí, después se caen todos los otros momentos. O sea, y ahí es donde me preocupa, digamos, cuál es el efecto que pueda tener, como también respecto de la voluntad anticipada, si afecta o no afecta esta reiteración, que me gustaría que lo pudieran clarificar, por favor. Sí, yo quisiera antes pasar la palabra al doctor Acosta sobre lo mismo. Estoy muy de acuerdo en lo que dice el diputado Torres, y no sé si será posible de los mocionantes que en el punto 1 dijera luego del diagnóstico, efectivamente, porque si no, en una visión obtusa podría ser que un tribunal interpretara que era en la misma consulta del día en que le entregaron un diagnóstico, tenía que expresar su voluntad. Y lo segundo, esta prevención respecto a la voluntad anticipada, si es que este articulado de alguna manera podría afectarlo, podría interpretarse también de ese modo, dejándolo sin efecto todo lo que hemos discutido respecto a la voluntad anticipada. Sí. Doctor Juan Luis Castro, si nos puede responder estos temas, y después sí. el doctor Acosta. Sí, bueno, hay cosas que los mocionantes no conversamos en detalle, me parece muy bien plantearlo en este minuto. Mi punto de vista sería acceder a la petición suya, diputado Crispe, en cuanto a que sea el momento inmediatamente de hecho el diagnóstico, para no circunscribirlo solo al instante en que la persona le comunican una enfermedad grave o terminal y tenga que resolver él mismo, y si no resuelve él mismo queda fuera de plazo. Me parece razonable. Luego el diagnóstico podría ser una fórmula. Y creo también que esta moción no debiese
contraponerse en aquellos casos en que exista voluntad anticipada. No siempre existe. Hay gente que puede no tener ninguna idea de que su fin de la vida está cerca, puede no oponerse en ese caso. Entonces es evidente que se rige por este protocolo, pero si hay gente, y eso lo entiendo yo, y preferiría que lo viéramos en otro artículo, o se diseña otro artículo, yo no tengo problema en construir otro artículo que deje explícitamente puesto eso. Aquellos que tengan una voluntad anticipada debiese respetarse. Me parece que eso es natural, porque es gente que ha pasado también por un proceso determinado. Recordemos que hay personas que pueden ser de carácter terminal o con muerte próxima, pero entre el momento del diagnóstico hasta la muerte pueden pasar a veces años. Entonces, hay gente que puede resolver sus cosas con antelación y decir, mire, yo no quiero que me hagan nada más, yo ya pasé por la quimioterapia, pasé por cuidado paliativo, yo sé que estoy desahuciado, no sé el momento exacto de mi muerte, pero no quiero que me hagan empezar de nuevo. Me refiero a partir de cero de nuevo, porque yo ya, mi voluntad es que no me hagan nada más, ¿verdad? Eso es razonable. Entonces no habría por qué echarlo abajo producto de esta enmienda, porque esta enmienda lo que busca es simplemente situar el contexto y el espacio en el cual las personas demuestran su convicción de querer tener la eutanasia. No pueden ir contra sí mismas si que tenían voluntad anticipada, ni tampoco dejarlo fuera, y ahí me parece bien esto de poner, luego del diagnóstico, ahí sí dar el espacio para que se resuelva. Ese es mi punto de vista, presidente, respecto a la interrogante. Gracias. Tiene la palabra el asesor Acosta y luego el diputado Vlado Mirosevich. Gracias, presidente. Por su intermedio, pareciera ser que la aprehensión del diputado Torres queda bastante resuelta en el articulado, porque si bien dice que es al diagnóstico, es según lo dispuesto en los artículos 16A y 16F, es decir, hace remitirse a cómo está actualmente en el proyecto de ley lo relativo al diagnóstico, donde en el 16A dice que solamente aquel que ha sido diagnosticado por un problema de salud grave e irremediable tiene derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con la forma establecida en la ley de asistencia médica para morir, y establece cuáles son las condiciones, es decir, no dice el 16A que debe ser en un momento preciso en el cual la persona está siendo diagnosticada, por lo tanto hace referencia a lo que está normado. Y por otro lado, el 16F habla sobre también el momento de la ejecución de la asistencia médica para morir, y también ahí dice que en el momento, hasta el instante antes de aplicar, ¿cierto?, la asistencia médica para morir, se tendrá que, digamos, constatar que la persona está de acuerdo. Es decir, de alguna manera, 2 de los 4 momentos que mencionaba el diputado Torres ya están contemplados en cómo está la norma actualmente, y los otros 2 que tienen que ver con el ofrecer el cuidado paliativo y con la evaluación del psiquiatra, también son situaciones en las cuales necesariamente la persona tiene que manifestar su voluntad, tanto para la evaluación psiquiátrica como para el decidir, digamos, ser o no asistido desde el punto de vista de la medicina paliativa. Por lo tanto, si bien lo que abunda no daña y podría perfectamente contemplarse esa parte en el artículo, digamos, de la propuesta del diputado Castro, Chasper y Celis, al estar referenciado a cómo está la norma, no se afecta, digamos, a que tenga que ser en el instante mismo del diagnóstico, porque no está descrito así en el artículo 16A, y tampoco afecta a la voluntad anticipada, porque eso está normado en otros artículos que hacen también referencia a cuando no puede ejecutarse lo contemplado en el 16A. Gracias, presidente. Bien, a mí me queda bastante claro. No sé, diputado Mirosevich, si quiere intervenir. Vlado. Sí, presidente, muchas gracias. No me quiero referir al fondo de la indicación, creo que ya la hemos discutido y todos tendremos nuestra opinión. Solamente hacer referencia a algo, presidente, importante, es que nosotros este debate lo hemos tenido en esta comisión en muchas ocasiones. Esto ha sido un tema que se ha debatido ya casi un año, el 2019, y que quiero recordar que estamos en segundo trámite reglamentario, estamos en segundo informe, razón por la cual, presidente, yo no estoy de acuerdo con que tengamos la capacidad de volver a presentar indicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque ya se presentó indicaciones en la sala. Cuando vino de la sala, vino a la comisión, flexibilizamos el criterio para efectos de un nuevo tiempo para presentación de indicaciones. Es decir, ya han habido 2 ocasiones.
Y luego, que tengamos la capacidad de ir presentando indicaciones en la misma discusión, artículo por artículo. La verdad, presidente, no responde al espíritu del reglamento cuando se trata de una tramitación de segundo informe, porque nos debiésemos circunscribir a las indicaciones de sala, pero ya flexibilizamos el criterio para efectos de poder. Eso se hizo, entiendo, por unanimidad, para que pudiéramos abrir un debate de nuevo, aunque significa reabrir todo el debate. Entonces, presidente, yo no tengo problema con que votemos y discutamos esta indicación, pero me gustaría pedir que de aquí en más no sigamos presentando más indicaciones, porque el debate, sinceramente, estamos reiterando lo que ya se ha debatido en 3 ocasiones en esta comisión. No sé, presidente, le hace sentido lo que digo, pero solo estoy intentando velar por el buen espíritu del reglamento, que esta tramitación es más express que respecto a la anterior. Así de simple, eso es el espíritu del Congreso, si no esto sería un debate infinito. Sí, yo lo entiendo, yo creo que en parte ha sido el espíritu. Yo quiero, esta discusión que tuvimos la semana pasada, en la misma discusión, el diputado Chalper dijo que esto estaba presente y que se podía tener una redacción que ordenara, se hizo la indicación. Me parece que no ha sido como la norma que cada sesión lleguemos y hayan 10, 15 nuevas indicaciones. Creo que no se está, ese temor como no está ocurriendo. Nos quedan 35 indicaciones por votar, y si efectivamente en algún momento yo me diera cuenta de que tenemos 15 indicaciones nuevas cada sesión, lo discutiremos en su momento, pero no es lo que está ocurriendo, así que no debería continuar con la tramitación. Así que pongámoslo en votación, Ana María. Yo al menos estoy conteste, no sé, diputado Torres, si quiere insistir en el punto o quedó... Presidente. Sí, diga, diputado. Presidente, sí, a mí me llama un poco la atención el autoritarismo que quiere imponer el diputado Mirosevic. Yo creo que aquí estamos en una discusión que a todos nos interesa sacar un buen proyecto. Y yo creo que más que sacar un proyecto express aquí en un tema tan sensible, lo más importante es sacar un buen proyecto. Así que yo estoy abierto a poder recibir todas las indicaciones que sean necesarias para complementar y perfeccionar este proyecto, presidente. Diputado Crispi, ¿le puedo hacer? Diputado. Avancemos. Bueno. Avancemos. Presidente, pero antes de avanzar, yo solo me sigue quedando una última duda y me pregunta la Secretaría. Esta indicación establece entonces que tiene que quedar sí o sí en estos 4 momentos registrados. Si uno de esos momentos falta, entonces no aplicaría la norma. Nosotros no hemos establecido obligatoriedad para los cuidados paliativos. Entonces mi duda es si efectivamente no existe ese momento, ¿quedaría sin efecto entonces la voluntad del paciente por no haber pasado por esa etapa? Y por lo tanto la indicación pudiera llegar a ser en su efecto contraria a lo ya aprobado. Esa es una duda que quería plantearle. Presidente, sobre ese punto, presidente. Es que yo, sí, solo déjeme responder de manera rápida. Lo que dice en el punto 3 es, o sea, en el punto 2 dice al ofrecer cuidados paliativos. No dice la obligación de recibirlos. Es decir, cada uno de los puntos que indican los colegas mocionantes de esta indicación hacen referencia a otros cuerpos legales e indicaciones del mismo proyecto o de otras normas. Entonces, yo entiendo, creo que también en el espíritu de la ley, y está la historia de la ley, que esta conversación y este debate que acabamos de tener, es que no debería generar ninguno de esos efectos que señala el diputado Torres. Yo lo interpreto de ese modo, y creo que leyendo la indicación también queda claro. Presidente, efectivamente, si me permite, para precisarlo solamente, ¿me Diga, escucha? Diputado. Sí, lo escucho. Es correcto, porque es totalmente voluntaria la aceptación de los cuidados paliativos y por lo tanto, como hay disposición del enfermo a consentir o rechazar el consentimiento, por ejemplo, cuidado paliativo o de otra naturaleza en toda la fase, es, tal como usted lo ha dicho, solo el instante en que se ofrece. Se puede aceptar o no se puede aceptar, pero no supedita esta moción a la aceptación del cuidado paliativo. Eso está claro. Bien, lo voy a poner en votación.
Por favor, Ana María, no creo que tomar la votación. Ya. Diputado Mirosevich. Contra. Diputada Cariola. No está presente. Juan Luis Castro. A favor por las razones que he mencionado. Diputado Andrés Celis está pareado. Diputado Chalper. A favor. Gaona. A favor, presidente. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Parra está pareada. Rosas. A favor. Sangüesa. A favor. Torres. Torres me dice que no puede votar. Crispi. A favor, secretaria. 8 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Bien, entonces aprobada la indicación. Continuemos, entonces ahora vamos, teníamos pendiente la 37, pero esa la vamos a discutir cuando lleguemos a ese mismo tema más adelante. Así que entiendo que seguimos con la 40, ¿no? Con la 40. Indicación del diputado Jürgensen para incorporar un literal nuevo en el artículo 16b. Literal F, pero lo que pasa es que después hay otras que también están incorporando literales nuevos. Haber sido atendido debidamente por un médico psiquiatra que examine su caso y, tras al menos 3 sesiones o consultas, diagnostique con absoluta certeza que al momento de la solicitud el paciente se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, descartando enfermedades de salud mental o dolencias psíquicas que afecten la voluntad del paciente. Ahora, habiendo ya rechazado la 37, que hablaba sobre el tema de sacar el tema de médico especialista, esta es igual, ¿o no? No, pues la 37 está pendiente. Ah, claro, entonces esta debiéramos juntarla con la 37 también, versa sobre lo mismo. Presidente. Diputado. Perdone que lo interrumpa. Perdón. Yo tengo la sensación que el tema de la salud mental, especialmente para los que no somos peritos en el tema, y el alcance que tiene y su diferencia con los médicos de salud familiar, que me acuerdo que el diputado Castro lo explicó bien la vez pasada, pero sería bueno que pudiéramos traerlo a colación. No sé si, no quiero de verdad, yo sé que entiendo el sentir de Vlado y entiendo el esfuerzo que ha tenido esta legislación, pero sería bueno de repente que alguien nos ilumine, porque yo francamente, con todo este tema de la salud mental, estoy medio perdido. ¿Cuál es el alcance que tiene un psiquiatra para poder diagnosticar estas materias? ¿Cuándo es irresponsable para la voluntariedad del paciente el que haya algún tipo de patología médica? O sea, yo francamente creo que ¿te quedaste pegado, Diego? Aquí se cruzan dos cosas. Diego, no sé si soy yo o es Diego el que tiene mala conexión, colegas. Yo tampoco lo escuché. Es Diego. Es Diego, ya. Es Diego. Bien, se entiende el punto de Diego. Pero solo con la unanimidad de la comisión, yo estaría disponible a dar el voto, pero solo con la unanimidad de la comisión estaría disponible como abrir un nuevo debate con invitados. Diputada Sandón. Presidente, en la misma línea del diputado Chalper, efectivamente se recibió una carta, hubo incluso como un comunicado, algo así, de los médicos familiares, en el fondo dando como a entender que eran capaces de hacer esto, pero no hemos escuchado la otra parte, y eso es cierto. Lo mismo está entre una matrona y un obstetra, o sea, no sé, yo creo que es tan delicado el tema que a mí me parece que es sumamente relevante saber realmente quién tiene la preparación para poder determinar si una persona tiene esa absoluta libertad
Y de hecho yo tengo con algunos otros diputados una indicación más abajo que incluso amplía el espectro a una cosa más biopsicosocial, donde se determina si la persona incluso no está afectada por falta de redes o situación financiera o cosas así, que puedan también llevarlo a tomar una decisión tal vez más apresurada o menos libre, por decirlo así. Entonces, no sé, como usted dice, si nadie tiene problema, me parece que sería bastante sano poder escuchar a los otros médicos, quienes tienen la facultad o la capacidad o la preparación para poder determinar si una persona realmente tiene esta libertad para tomar una decisión irreversible. Diputado Mirosevich. Sí, gracias, presidente. Bueno, mencionar que a mí me da la impresión, pregunta para usted y para la Secretaría, al haberse tenido ya este debate, no me refiero al primer informe, porque ahí también se discutió en profundidad y hubo todo un debate sobre si estaría habilitado o no para diagnóstico, sino que me refiero particularmente hace un par de sesiones atrás nosotros ya rechazamos tuvimos este debate, por lo tanto me da la impresión, presidente, que esta indicación 40 se caería por la votación anterior que tuvimos, ¿no? No sé si me lo pueden confirmar. Esa es la impresión que tengo. Sí, como yo le decía, pero se me respondió inmediatamente. Efectivamente, nosotros la 37, que era para eliminar en la letra D del artículo 16D la frase un médico especializado en medicina familiar, lo que hicimos la sesión pasada fue decidir postergar este tema, porque más adelante también hay otras indicaciones que refieren al rol, o sea, básicamente cuál es el médico tratante que tiene que dar la autorización. Y decidimos postergarlo. Entonces, lo que podríamos hacer, si hay acuerdo, me gustaría escuchar otras palabras, es que este conjunto de indicaciones, que ahora aparece otra más, que tiene que ver con el médico tratante, lo podamos tener quizás al final de la tramitación, y si hay acuerdo de la comisión, yo de nuevo no tengo ningún problema. Creo que ya ha sido una tramitación bien larga y escuchar a algún profesional más no hace mucho daño. Probablemente puede ser una sesión más que tarde en larga, que lo discutiéramos en particular. Yo estoy de acuerdo, creo que es un tema bien sensible y que efectivamente para quienes no somos médicos un poco lejano. Es decir, como cuál es la formación que tiene un médico tratante familiar o la formación de un médico psiquiatra, y cuál es lo que está en su formación que puede permitirle a ese médico participar de una decisión, como decía la diputada Sandón, que es irreversible. Entonces yo, a lo menos, si es que hay unanimidad, no tengo problema también en darla para poder este conjunto de indicaciones derivarla al final de la tramitación y que podamos invitar a un par de personas. Diputado Acosta, le doy la palabra. Diputado. Gracias, presidente. Nuevamente me siento honrado por el calificativo. Pero mire, la verdad es que aquí usted habla con bastante certeza y verdad que se agrega a este conjunto de indicaciones, pero introduce un concepto súper interesante, porque no solamente se refiere a la calidad de especialista que tenga el médico, es decir, si es médico psiquiatra o médico especialista en medicina familiar, sino que también el concepto de certeza diagnóstica. Es decir, aquí establece de manera aleatoria que en 3 sesiones el psiquiatra podría llegar a tener una certeza diagnóstica, pero al igual que con la indicación anterior, digamos un número puestos al azar. Podrían ser 3 sesiones, podrían ser 2, podría ser 1, podrían ser 5. Entonces, si efectivamente se pudiera abrir la oportunidad para que los especialistas pudieran referirse a 1, si es que tienen que ser solo psiquiatras o médicos familiares, y 2, cuánto es el tiempo requerido para poder hacer una evaluación correcta que permita tener una certeza diagnóstica relativa a que la persona se encuentra en todas sus facultades mentales, sin duda que queda de manera un poco más clara y correcta estipulada en la ley cuáles deberían ser los plazos que debería tomar el profesional para ejecutar este diagnóstico. Colegas, ¿les parece
hacer aquello que les sugiero, que esta indicación también la sumemos a la 37, posterguemos este conjunto de indicación referida a los médicos especialistas y lo veamos al final. ¿Parece? Bien. Okay, la indicación 40 va a quedar pendiente. Claro, junto con la 37 y bueno, y las que vengan en esta misma dirección. Bien, entonces ahora vamos con la indicación 41. Ana María, por favor, si puede darle. Indicación de los diputados Gaona, Macaya y Sangüesa para incorporar un nuevo literal en el artículo 16b del siguiente tenor. Haber recibido los cuidados paliativos acordes a su enfermedad por un periodo prudencial determinado por el equipo encargado de la atención en cuidados paliativos del paciente y de su familia, de lo cual dejará constancia. Tales cuidados exigirán al menos previamente 3 evaluaciones integrales de carácter biopsicosocial y espiritual en un centro terciario. Muy bien. Les ofrezco la palabra quizá a alguno de los mocionantes en primer lugar y luego al Ejecutivo. Colegas, no sé si el diputado Gaona, Macaya o Sangüesa quisieran intervenir. ¿No? ¿El Ejecutivo? Asesora y... Gracias, presidente. Sí, bueno, efectivamente me imagino que esta es una de las indicaciones a la que también hacía alusión la diputada Osandón cuando hablaba de que quedaba de manera un poco más completa el tema de la evaluación y el tratamiento, digamos, biopsicosocial de los pacientes que están pasando por una situación como esta. Aquí efectivamente se dice que es importante que el paciente pueda recibir los cuidados paliativos por un tiempo prudencial. Yo sé, presidente, que esta fue una discusión que se dio latamente antes en las sesiones anteriores, pero el concepto que fue establecido antes era que no se podía fijar una fecha, una cantidad de días o de tiempo que tenía que pasar la persona por cuidados paliativos, porque hubo un argumento bastante razonable que dio el diputado Juan Luis Castro, en que dijo, mire, una persona a lo mejor no va a tener ese tiempo, a lo mejor no tiene 3 semanas y va a fallecer antes por las condiciones de su enfermedad. Por lo tanto, esta indicación lo reduce a un concepto que en la medicina es bastante aplicado, que es el manejo prudencial. Es decir, obviamente no restringe a un periodo determinado de tiempo, sino que prudencial de acuerdo a la condición, al estado de salud del paciente, y que no lo toma una persona, sino que está determinado por el equipo encargado de la atención del paciente. Y además también lo amplía no solamente a la atención médica, sino que a la atención biopsicosocial y también espiritual en caso de que la persona lo requiera, como también fue incluido dentro de uno de los artículos iniciales de esta ley, a propósito de una indicación que hizo el diputado Calisto, que nos acompañó en las primeras sesiones cuando estuvimos tramitando este proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que esta es de las indicaciones, digamos, más completas que vienen a hacerse cargo de ambos puntos de vista, que la persona reciba los cuidados, pero que sea prudencial, que no sea determinado por un periodo de tiempo fijo. Gracias, presidente. Diputado Crispi, quiero hacerle presente algo, que la 41, la 42 y otra que viene a continuación de Calixto están muy vinculadas. Lo hago presente porque, si bien no lo ha hecho presente otro de los autores, es para que después no digan, oiga, pero no nos dijeron que si aprobábamos una se rechazaban las otras. Pero estas 3 están, a mi juicio, muy vinculadas, que si se aprueba una, las otras no tendrían razón de ser. Perfecto, sí, tiene toda la razón, Ana María. ¿Por qué no leemos las 3 simultáneamente para tener la discusión en conjunto? Ya. Y con eso quizá avanzamos más rápido. Ya leímos la 41, la 42 de los diputados Osandón, José Miguel Castro, Andrés Celis y Eguiguren, para modificar, para agregar una letra nueva y F. Haber recibido una evaluación conforme biopsicosocial de un equipo de cuidados paliativos perteneciente a un centro terciario. Este equipo se deberá componer al menos de un médico especialista en medicina paliativa,
un psicólogo especialista en cuidados paliativos y una enfermera especialista en cuidados paliativos. Y una tercera indicación sobre el tema de los diputados Calisto y Sabat, para agregar también una letra nueva, que señala haber recibido el paciente durante al menos 3 meses cuidados paliativos conforme con la Lex Artis de la medicina paliativa. Esta atención deberá ser entregada por un equipo integral especializado. Bien. Entonces, ¿Presidente? Sí, está el diputado Mirosevich, después la diputada Sandón. Si hay más palabras para recogerlas al tiro, me las dicen. Presidente, yo. Después el diputado Sangüesa, entonces. Diputado Mirosevich. Sí, gracias, presidente. Bueno, recordar que estamos en el artículo 16b, que establece requisitos, ¿no es cierto?, como requisitos copulativos además. Por lo tanto, con esta indicación lo que se estaría haciendo es establecer como un requisito obligatorio el haber recibido los cuidados paliativos. Esto, presidente, por una parte es contrario a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que ya en el 2012 tuvo su debate respecto de la posibilidad de que un paciente diga: yo no quiero ser atendido o ser tratado en un determinado minuto, quiero dejar hasta aquí mi tratamiento, simplemente no quiero iniciar un tratamiento. Y ese derecho ya se consagró en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que fue un álgido debate en ese momento en esta misma Comisión de Salud. Por lo tanto, poner hoy día un requisito obligatorio para solicitar la eutanasia, el hecho de pasar por los cuidados paliativos sin derecho a renunciar a ellos, la verdad es que haría de este proyecto de eutanasia un proyecto bastante incoherente con otro derecho ya consagrado anteriormente, ¿no? Que la verdad, yo lo veo así al menos, ese derecho a renunciar a los tratamientos es un punto de partida, un inicio de consagrar una mayor autonomía personal cuando se trata de tratamientos médicos. Por lo tanto, establecer este requisito a mí me parece, presidente, que va en una línea completamente distinto al espíritu de este proyecto, que es consagrar un nuevo derecho a la muerte digna. Pero además, presidente, termino con esto, me da la impresión de que, no me da la impresión, este debate lo hemos tenido muchas veces en esta comisión. O sea, yo ya perdí la cuenta cuántas veces hemos discutido si es que los cuidados paliativos tienen que ser obligatorios o no, porque ha sido el punto original de partida de aquellos que están en contra de la ley, que desde un inicio han dicho que se requiere obligar a la gente al paciente a pasar por un cuidado paliativo. Entonces, estas indicaciones de esta naturaleza, me atrevería a decirle que al menos 5 o 6 veces hemos votado indicaciones respecto de esto en los distintos niveles de tramitaciones, pero hemos discutido mucho sobre esto y siempre se ha rechazado por considerarlo una idea a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Gracias, diputado Mirosevich. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, de acuerdo a efectivamente lo que dice el diputado Mirosevich, se ha tocado el tema varias veces, pero también no podemos dejar de lado que cuando existieron exposiciones y con personas pro eutanasia dijeron que es un porcentaje altísimo, no me acuerdo, pero era sobre el 90% de las personas que recibían su cuidado paliativo al final no pedían la eutanasia. Ya eso también es un hecho de la causa. Y otro hecho de la causa de lo que estamos discutiendo, lamentablemente aquí, y eso la verdad digo lamentablemente, es que pareciera que la mayoría de los diputados no estarían dispuestos a que los cuidados paliativos fueran un prerequisito anterior. Pareciera que eso tampoco va muy avanzando. Es por eso que nosotros en la 42 hay una pequeña diferencia. Ahí dice evaluar, está pidiendo una evaluación por un equipo, una evaluación, y dice conforme, o sea, que en el fondo que es más biopsicosocial, que ya lo expliqué antes, que en el fondo una persona podría estar de alguna forma no tener la libertad suficiente por problemas sociales, de red, de financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que sería súper importante que exista esta evaluación y dentro de esta evaluación también este grupo evaluación. Aquí no estamos diciendo que va a ser una obligación. Yo estoy tomando de antemano que no se va a aceptar que exista como por obligación
recibir tratamientos paliativos. Pero también quiero apuntar que a mí me parece que es tremendamente complejo poner solo en una persona, un médico, una sola persona, toda la responsabilidad que requiere, o sea, que implica que una persona te pida la eutanasia, porque efectivamente después que se realice la eutanasia, independiente que esté apoyada por la ley, existe la familia, existen muchas cosas. O sea, una eutanasia no es una cosa inocua y que van a estar todo el mundo feliz. O sea, esa persona yo creo que también tenemos que protegerla, de alguna forma también ampliando el radio de otras personas que avalen la correcta decisión de esa eutanasia o no. Entonces, por eso nosotros ponemos el tema de la evaluación y hablamos de esta cosa biopsicosocial, que en el fondo no es solo psicológico y biológico, sino que también toma el entorno. Y hay gente que ha ridiculizado este punto. Y yo ahora leía incluso en el diario La Vanguardia, en enero de este año en Holanda, hoy día se está pensando ese tema porque hay muchas personas quieren ampliar las causales y es tan brutal que la persona tenga esta capacidad, ni siquiera en enfermedad terminal, ni siquiera con dolores insoportables, sino que una simple decisión porque tienen problemas, incluso hablan de soledad y temas financieros. Entonces, a la larga, claro, cuando una persona, nosotros yo creo que en Chile tenemos todavía esa cosa más empática de como Estado tratar de apoyar a los ciudadanos que no lleguen a ese estado de desesperación, si no yo no sé para qué estaría yo aquí como diputada en este Parlamento, que tenemos que hacer todo lo posible. Entonces por eso nosotros pedimos una evaluación, cosa de que la persona entender que si realmente está libre, absolutamente libre y responsable para tomar esta decisión irreversible, y por otro lado que conozca toda la alternativa, y por otro lado que no recaiga esa decisión solo en un médico, que a mí me parece que también va a traer altas consecuencias eso por un tema natural, dado la naturaleza de lo que estamos discutiendo acá. Gracias, presidente. No, gracias a usted. Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, si nosotros consideramos que el foco que tiene este proyecto de ley es finalmente poder disminuir el sufrimiento que tiene una persona en un estado terminal. Y es por eso que se hace tan relevante el poder considerar, y como lo decía la diputada Osandón en una parte de su intervención, todos los estudios que se han hecho, todas las estadísticas que existen, demuestran con cifras bastante contundentes que una persona que ha recibido cuidados paliativos muchas veces cambia de decisión. Entonces, es por eso que es tan relevante poder considerar esta etapa. Las veces que hemos discutido anteriormente este mismo tipo de indicación, se caía en el error de establecer tiempo. Una persona que está efectivamente en un estado terminal, no podemos determinar el tiempo, por lo tanto, creo que con esta indicación nosotros logramos salvar el tema del tiempo, y también dejamos y le damos la oportunidad a la persona que está en una situación como enfermo terminal de que pueda efectivamente tomar una decisión con la libertad necesaria. Esa libertad es coartada cuando hay un estado de sufrimiento, de dolor, por lo tanto esa persona no es libre en ese minuto. Por eso es tan necesario que existan los cuidados paliativos para que la persona pueda determinar libremente la decisión cuando está en una situación como enfermo terminal. Gracias, diputado. Diputado Torres está pidiendo la palabra. Gracias. Sí, diputado Torres, luego Jaime González, y luego, si no hay más palabras, la ponemos en votación. Sí, perdone, presidente, pero la verdad es que yo sé que esto lo hemos discutido ya muchísimas veces, pero creo que cuando se le plantea a uno nuevamente esta disyuntiva con los mismos argumentos hay que rebatirlo, y hay que rebatirlo porque si no se instala una verdad que no es correcta, ¿ya? Primero yo quiero decir que, nosotros no somos contrarios a los cuidados paliativos. Es más, se establece como requisito que se le haya ofrecido el cuidado paliativo. Lo que nosotros hemos planteado en esta discusión es que es la decisión del paciente si quiere o no someterse a cuidados paliativos. Yo no sé cuántas veces se han enfrentado a una situación con enfermos terminales, ¿ya? Yo vengo saliendo de una hace muy poco tiempo, ¿ya? Y la verdad es que sostener en muchos casos pacientes que, a pesar de medicamentos para el dolor e incluso medicamentos de sedación, siguen sufriendo, me parece completamente inhumano.
Por esa misma razón es que creo de verdad que nosotros debemos ser capaces de permitirle al paciente tomar una decisión, ojalá en el mejor momento, después de haber tenido su diagnóstico, de si quiere o no someterse a sus cuidados paliativos, y no obligarlo a tener que vivir esa situación que puede terminar siendo incluso más compleja y terminar extendiendo de esa manera incluso el sufrimiento de los pacientes. Y en segundo lugar, a mí me parece importante decir que la decisión no es de un médico. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es quitarle al médico una decisión, ¿ya? Porque se la estamos traspasando al paciente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos estableciendo aquí es el ejercicio de la autonomía de un paciente que frente a determinadas circunstancias pueda optar o no a realizarse una eutanasia. Entonces, yo quiero ser bien claro en esto, presidente, ¿eh? Porque si no queda ahí un poco la sombra de que nosotros quisiéramos que un médico decidiera respecto a la eutanasia porque no es así, porque nosotros nos oponemos a los cuidados paliativos. ¿Sabemos el valor de los cuidados paliativos? Por cierto que sí. Y que en algunos casos, incluso mayoritarios, pudieran revertir la decisión. Sí, nadie niega eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que no se le imponga al paciente esa decisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Asesor don Jorge Acosta, tiene la palabra. El diputado Chalper también está pidiendo la palabra. Muy bien, se la damos a continuación de don Jorge Acosta. Presidente, solamente comentar a propósito de lo que mencionaba el diputado Torres por su intermedio, presidente, que efectivamente este punto se hace cargo de lo que él manifiesta, es decir, porque la decisión del paciente debe ser una decisión libre, necesariamente tiene que ser una decisión sin dolor, porque si no, la decisión va a estar influida por el dolor. Y la mejor forma que se ha visto de poder hacer que ese paciente no esté con dolor es que reciba cuidados paliativos pertinentes para que no sea el dolor el que hable por el paciente. Y eso fue lo que dijeron aquí en esta comisión, algunas sesiones atrás, médicos expertos en medicina paliativa, cuando dijeron que más del 92% de los pacientes tenían remisión de sus síntomas al terminar su tratamiento por cuidados paliativos. Yo entiendo que efectivamente podría ser imprudente establecer periodos de tiempo y decir que tiene que recibir los cuidados paliativos por 2 semanas, 3 semanas, 6 meses. Sin duda que eso es imprudente, pero la mejor forma de resguardar la voluntad, la libertad y la autonomía de la persona es respetando, ¿cierto?, que no tenga la coacción del dolor sobre él. Y ese yo creo que es un punto súper importante del cual hay que hacerse cargo, porque esta comisión se ha hecho cargo de que no esté la persona, ¿cierto?, supeditada a una enfermedad psiquiátrica. Esta comisión se ha hecho cargo de que no esté supeditada, ¿cierto?, a una pérdida de la conciencia o de la voluntad, ¿cierto? Pero no se ha hecho cargo, creo yo, me parece, presidente, por eso que manifiesto por su intermedio, de que no esté recibiendo, ¿cierto?, la coerción, la fuerza contra su voluntad del dolor. Porque cuando una persona está con dolor, y se lo digo como médico, lo único que quiere es dejar de tener ese dolor. Entonces, si somos capaces de asegurar que la decisión la está tomando libremente y no impulsado por el dolor o la desesperanza, sin duda que la ley se perfecciona. Por supuesto que es una decisión que tienen que tomar los parlamentarios, pero esta forma de estar redactado entre la 41 y la 42 que mencionaba la diputada Sandón, sin duda que se hace más cargo de la discusión anterior que ha tenido esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, asesor. Diputado Chalper, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo la verdad que lo que se ha dicho recién me ahorra bastante lo que yo quería decir, pero en el fondo, evidentemente nadie aspira a que los pacientes vivan con dolor. De hecho, por eso el ensañamiento terapéutico busca evitar cualquier tipo de intervención cuando básicamente es irracional conservar con vida a alguien que no tiene ninguna, digamos, posibilidad de sobrellevar ese dolor y por lo tanto ahí hay una cosa distinta a lo que estamos conversando. Pero yo creo que aquí hay 2 preguntas que hay que hacerse que son claves. La primera es, ¿qué entendemos por que alguien toma una decisión libre? ¿Es libre aquel que actúa coaccionado por el dolor? Fíjese, presidente, recurriendo quizás al derecho civil. En el derecho civil, cuando la voluntad está influida por la fuerza psicológica o la fuerza grave psicológica, termina por anular la voluntad. Y esa es una enseñanza muy antigua, porque obviamente aquel que está influenciado por el dolor u otros tipos de coacción psicológica, obviamente no se puede decir que hace una elección libre. Por lo tanto, el tema que aquí estamos conversando de los cuidados paliativos es muy de fondo. Y después hay una dimensión que es social,
que es cómo nosotros como sociedad, porque si esto se tratara solamente de una cuestión individual del paciente, pero aquí también hay una dimensión social, que es nosotros como legisladores, qué tanto valor le damos a la voluntariedad de este hecho que evidentemente tiene connotaciones sociales. La muerte de una persona no es un hecho individual, salvo que nos hayamos comprado las tesis del neoliberalismo más extremo, pero la dimensión social hace ver que los legisladores tenemos que propender a todo lo posible para que esa decisión sea efectivamente libre y no coaccionada por el dolor. Por eso el tema de los cuidados paliativos, algunos en esta comisión me imagino ha sido tan reiterado, porque nos complica que aquí estemos por no poner el énfasis en el cuidado paliativo, amparando el que una persona pueda tomar una decisión no lo suficientemente libre. Y de eso evidentemente seríamos responsables nosotros, porque somos los que estamos en posición de precaver los medios para que eso no ocurra. Eso, presidente. Sí, solo, presidente, una acotación. Perdón, presidente, los cuidados paliativos no se ofrecen cuando el dolor afecta a la decisión de las personas. Los cuidados paliativos se ofrecen mucho antes de que el paciente esté en esa circunstancia. Por lo tanto, le pido que me diga la palabra. Perdón, presidente, si decide el paciente, lo va a hacer antes de que el dolor lo esté coaccionando. Por lo tanto, no es real lo que ustedes plantean. Gracias. Gracias, diputado. Bien, Ana María, le pido que la pongamos en votación y como hemos tenido la discusión respecto a este tema, vamos a votar las 3 indicaciones de manera consecutiva. Votamos una, luego la siguiente y luego la tercera, toda la referida a cuidados paliativos. Presidente, Diputada, insisto que, perdón, presidente, pero la mía es distinta, ¿sí? No está obligando a cuidados paliativos por si acaso. La mía había una evaluación. Se ha hecho la argumentación. Está bien. Ana María, si se aprueba la 41, las otras 2 no se votan. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Sí. Ya. Indicación 41, entonces. Diputado Mirosevich. En contra, señora secretaria. Cariola. No está. Juan Luis Castro. En contra. Ya, entiendo que la diputada Parra ahora ya está en un lugar fijo, por consiguiente estaría votando también Andrés Celis, ¿verdad? Andrés Celis. Al final, secretaria, por favor. Diputado Chalper. A favor, secretaria. Gaona. A favor. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Parra. En contra. Rosas. En contra. Sangüesa. A favor. Torres. En contra. Crispi. Contra. Celis. El diputado Celis. A favor. Ya, 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Entonces se entiende rechazada. Bien, se rechaza la indicación. Sugeriría repetir la votación para las 2 indicaciones que vienen, pero si hay algún problema las ponemos en votación, ¿no? Como digan los colegas. Que se mantenga la misma votación, presidente. Lo que pasa es que la nona insistió que son cosas distintas y yo creo que tiene razón. La 42 es distinta. Entonces hay que votarla. Por eso les pregunto. Está bien, entonces la ponemos en votación la siguiente, la 42. Diputado Mirosevich. En contra, secretaria. Cariola no está. Juan Luis Castro. ¿Cuál estamos votando? Que no capté, perdóneme. La 42. Es en contra. Ya. Igual, contra. En contra, diputado Castro. Ya. Andrés Celis. A favor. Chalper. A favor. Gaona. A favor. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Parra. Contra. Rosas. En contra. Sangüesa. A favor.
Torres. Torres, diputado Torres. En contra. Crispi. En contra. 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. También rechazada. Bien, rechazada la indicación. Y a continuación, La de los la de Calixto Calixto y Sabac. ajá, la 43. No, Bueno, no, estamos no es la 43 por si acaso, sino No. que es la de Sí. Calixto y Sabac. Sí, correcto. Diputado Mirosevich. Contra, secretaria. Carol Cariola sigue ausente. Castro. ¿Seguimos en la misma línea de votación? Perdón, presidente. Sí, diputado. Ya, en contra entonces. Andrés Celis. A favor. Chalper. A favor. Gaona. A favor. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Parra. Contra. Rosas. En contra. Sangüesa. A Sangüesa. favor. A favor. Torres. En contra. Crispi. En contra, secretaria. 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Rechazada también. Bien, se rechaza la indicación. A continuación estaba la indicación 43 que el diputado Mirosevich retiró la sesión anterior. Así es. Por Por consiguiente, lo tanto, continuaríamos vendría la con la 44, 44, que es que al yo les voy a pedir 16 que ojalá, de. sí, ojalá después de leerla la podamos votar, porque de nuevo es el tema de la voluntad anticipada que lo discutimos la sesión anterior. Sí, ojalá, pero bueno, todos tienen la libertad de tomar la palabra, les sugeriría ojalá poder avanzar. Pero por favor, Ana María, dar lectura. Las indicaciones 44 y 45 son ambas para reemplazar el artículo 16D. Creo, las leo juntas, ¿no? Sí, por favor. Ya. Indicación 44 de los diputados Calixto Sabac y Pedro Velázquez para sustituir el artículo 16D nuevo por el siguiente. Artículo 16D. Para ejercer el derecho establecido en el artículo 16A, la voluntad del paciente deberá expresarse al menos una vez por escrito y 2 veces verbalmente en presencia de 2 testigos y un ministro de fe, dejando constancia por escrito de dichas manifestaciones verbales. El ministro de fe deberá levantar acta de la manifestación de voluntad mencionada. Cada una de estas manifestaciones de voluntad deberá estar separada de las demás en al menos 2 semanas. Solo cuando el paciente se encuentre imposibilitado de expresar su voluntad por escrito, podrá manifestarse 3 veces verbalmente con la misma separación de tiempo mencionada y las mismas formalidades de las otras declaraciones verbales. Ninguno de los testigos podrá tener un interés patrimonial en la muerte del declarante. El ministro de fe podrá ser un notario o un ministro del registro civil, o un oficial del registro civil cuando así procediere. Además, esta solicitud deberá expresar la fecha de la declaración y ser firmada por el declarante, los testigos, el ministro de fe, en caso de haberlos, por la o las personas de confianza que señale el declarante. En caso de encontrarse el paciente internado en un recinto hospitalario, podrá oficiar de ministro de fe el director del establecimiento o quien lo subrogue, sin perjuicio de requerirse de todas maneras la presencia y comparecencia de 2 testigos sin interés patrimonial en el fallecimiento del declarante. El cónyuge, conviviente civil, ascendiente o descendiente mayor de edad del paciente, si los hubiere, así como cualquier otra persona que éste designe,
deberán ser oportunamente informados de la expresión de voluntad por el director o quien lo subrogue. La indicación 45 de los diputados Gaona, Macaya y Sangüesa para reemplazar también el artículo 16D por el siguiente. Artículo 16D. Para ejercer el derecho establecido en el artículo 16A, la voluntad del paciente deberá expresarse por escrito. Cuando el paciente no pueda manifestarse por escrito, la declaración se hará verbalmente, dejándose constancia escrita de dicha declaración. La voluntad deberá manifestarse ante 3 testigos y un ministro de fe, quienes darán cuenta de que el paciente se encuentra en pleno uso de sus facultades y que concurre libre y voluntariamente. El ministro de fe levantará acta de la manifestación de voluntad, la que deberá llevar la fecha de la declaración, su firma, la del paciente y la de los testigos. Serán inhábiles para ser testigos: 1, los menores de 18 años; 2, los que se hallen en interdicción por causa de demencia; 3, los que actualmente se hallen privados de razón; 4, los ciegos, los sordos y los mudos; 5, los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos; 6, los extranjeros que no tengan domicilio en Chile; 7, los que no entiendan la lengua del declarante; 8, los que tengan un interés patrimonial en la muerte del declarante. El ministro de fe podrá ser un notario u oficial de registro civil, cuando así procediere. En caso de encontrarse el paciente internado en un recinto hospitalario, hará las veces de ministro de fe el director del establecimiento o quien le subrogue. Y la 46, Ana María, también podríamos sumar, tiene que ver con el tema de... No, lo que pasa es que la 46 y 47, en caso de aprobarse cualquiera, o la 44 o la 45, la 46, 47 y la 48 no tendrían razón de ser, porque se está reemplazando el artículo. Y es imposible, no es reglamentariamente aceptable que se presenten indicaciones a indicaciones. Okay. Entonces, primero habría que votar la 44 y la 45. Si se aprueba, si se rechaza, se vota la 46, la 47, etc. Ya. No sé, ¿me expliqué bien? Ok, sí. En mi interpretación, bueno, ¿para qué le voy a dar mi interpretación? Le doy la palabra al Ejecutivo, a los mocionantes y luego a los colegas que quieran participar de este tema que tiene que ver con la voluntad anticipada nuevamente. No sé si el asesor Jorge Acosta quiere participar. Ya, presidente, sí. En estas indicaciones se hace, digamos, mayor detalle del procedimiento que está establecido actualmente en el artículo 16D, incluyendo, por un lado, las temporalidades, es decir, para poder manifestar, ¿cierto?, que la persona ha tenido, ¿cierto?, algún símil a la reiteración que ya fue aprobada en esta misma sesión. Es decir, es interesante el concepto de que, así como durante el proceso, cuando la persona está consciente, tiene que reiteradamente manifestar su voluntad de manera consistente y por escrito, también debería haber algo similar a eso en la manifestación de voluntad a través de la voluntad anticipada. Por lo tanto, sobre todo la indicación de los diputados Calixto, Sabaj y Pedro Velázquez va en esa línea. Por otro lado, las indicaciones del diputado Gaona, Macaya y Sangüesa también son interesantes en el sentido de que ingresa mayor detalle sobre las inhabilidades para ser testigo, puesto que el 16A actual solamente lo limita a aquellos que pudieran tener, ¿cierto?, digamos, un interés patrimonial en la muerte del declarante. Acá se incluyen cosas de todo sentido, como por ejemplo que no fueran menores de edad o que no pudieran entender la lengua del declarante. Por lo tanto, también es interesante esa indicación adicional, ¿cierto?, que agrega mayor detalle a quiénes son las personas que podrían estar involucradas, sabiendo que el que sean estas personas, ¿cierto?, testigos, no son testigos de cualquier hecho, no son testigos, digamos, de cualquier acto jurídico, sino que son testigos de una manifestación de voluntad que va a terminar con la muerte de la persona. Muchas gracias, asesor Acosta. ¿Alguno de los mocionantes?
Presidente. Asesor don Jaime González. Sí, una pequeña precisión. Solamente agregar que la indicación de los diputados Gaona, Macay y Sangüesa en relación a la inhabilidad es que se llegase a aprobar, hacer presente que respecto al numeral 4, cuando se refiere a los ciegos, sordos y los mudos, si es que se llegase a aprobar esta indicación, debiese señalarse aquellos que no puedan darse a entender claramente. Esto por las últimas modificaciones aprobadas por este honorable Parlamento, en el sentido de permitir a los ciegos, sordos y sordomudos que puedan darse a entender claramente, ser testigos y participar de algunos trámites, como por ejemplo testar. Entonces, darle esa precisión si es que se llegase a aprobar esta indicación. De acuerdo. Sí, si no pareciera ser abiertamente discriminatoria, no se entendería mucho el sentido. Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, precisamente lo que quisimos en esta indicación es nivelar esta decisión, que no tiene que ver con la manifestación anticipada, porque eso está en la letra J. Esto tiene que ver en términos generales. ¿Y qué es lo que quisimos hacer con esta indicación? Es nivelar esto con la manifestación, por ejemplo, como lo decía el asesor, con lo que tiene que ver con el testamento. En el Código Civil se establece una serie de requisitos para poder manifestar un testamento. Entonces, en algo tan superior como es la manifestación de la vida, no podía ser algo que tiene que ver con objetos materiales, tener mayor cantidad de requisitos que una manifestación de voluntad en cuanto a la vida. Por lo tanto, quisimos nivelarlo y en ese sentido, claro, se nos escapó, como lo decía el asesor, que eso lo hemos modificado respecto de las personas que tienen ceguera, sordera o sordomudo. Entonces, obviamente que hay que hacer la corrección necesaria ahí para precisar que en el caso de ellos, si pueden manifestarse de alguna manera, puedan efectivamente ser testigos. Pero lo que nosotros buscamos con esta indicación es que exista una cantidad de requisitos que sean acorde y a lo menos tengan los mismos requisitos que cuando una persona manifiesta su voluntad de hacer un testamento. Gracias, colega. ¿Una otra palabra? ¿No? Bien, entonces pongámosla en votación a ver si alcanzamos a lo menos estas dos indicaciones que nos quedan. Ya, la indicación 44. Diputado Mirosevich. En contra, señora secretaria. Cariola no está. Juan Luis Castro. En contra. Sí. Andrés Celis. A favor. Diputado Chalper. Sí, yo quiero argumentar brevemente mi voto, Ana María, o sea, secretaria. Básicamente, me cuesta entender que algunos voten en contra de una indicación que lo que busca es pormenorizar y darle eficacia jurídica a algo que hoy día no la va a tener. Porque cuando se dice en el 16D que lo va a poder expresar verbalmente, si esa verbalidad no consta en algún instrumento que le permita después acreditar esa verbalidad, no va a tener ningún valor. Entonces, yo creo que acá, paradójicamente, lo que se persigue es que, si bien se le introducen algunas formalidades o requisitos adicionales, lo único que se pretende es que la manifestación verbal tenga algún tipo de concreción jurídica que lo haga efectivo. Si no en los hechos, va a ser muy difícil. Yo sé que a veces, y entiéndame bien, como abogado uno siempre razona en cuando el derecho se activa, y el derecho se activa en los juicios. Y en los juicios se activa mediante la capacidad probatoria de alguien de algo que hizo, y por lo tanto verbalmente a secas va a ser imposible de probar. Acuérdese de mí, presidente, va a ser, y por lo tanto podremos discutir cuáles son las formalidades específicas, pero yo creo que aquí este artículo no va a tener ningún tipo de expresión si no se aprueban estas indicaciones. Por eso voto a favor, secretaria. Gracias. Gracias, colega. Gaona. A favor. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Parra. En contra. Rosas. En contra. Sangüesa.
A favor. Torres. Contra. Crispi. Contra. 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. A ver, si quieren, tendría que prorrogar 2 minutos para votar la indicación 45, o porque estamos en Si hora. los colegas están de acuerdo para dejar votado este asunto. Bien, muchas gracias. Entonces es la 45. 5. Ya. Diputado Mirosevich. En contra, secretario. Cariola no está. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. A favor. Chalper. A favor, secretaria. Gaona. A favor. Macaya. A favor. A favor. Osandón. A favor. Parra. Contra. Rosas. En contra. Sangüesa. A favor. Torres. Contra. Crispi. En contra, secretaria. Ya. 6 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. También estaría rechazado. Bien. Bueno, colegas, lo dejamos hasta acá. Mañana estamos esperando la respuesta del Ejecutivo. Nosotros hablamos con la subsecretaria, efectivamente tiene una agenda muy compleja y si es que no puede estar, lo entenderemos. Y también viendo cómo se avanza la discusión de estado de excepción. Si podemos sesionar y si es que la subsecretaria no puede estar, ahí citaremos o para continuar con eutanasia o pondremos otro proyecto. Así que eso, habiéndose cumplido el orden de esta sesión, la levantamos. Que tengan un gran día. Nos vemos mañana. Gracias, Ana María. Hasta luego. Thank you.